Ok, bueno, no sé si es la primera vez que ustedes escuchan programación orientada a objetos. Hoy vamos a ver dos cosas importantes. Vamos a ver toda la parte teórica y un ejemplo súper sencillo de cómo podemos aplicar esos conceptos en un ejercicio. Es importante que pongan atención a la parte teórica. Es pequeñito, pero son unos conceptos que si no los entienden de una vez, no van a poder entender la práctica. Entonces, sí les sugiero prestar bastante atención a la parte teórica principalmente. Es pequeña, como les digo, pero es fundamental para poder entender lo que sigue de aquí en adelante. Bueno, vemos que esto se llama programación orientada a objetos. Entonces, bueno, uno podría pensar que es un objeto. Entonces, como es programación orientada a objetos, aquí el fundamento de todo son los objetos, definitivamente. Y bueno, los objetos es como la misma idea que nosotros tenemos de cuando pensamos en un objeto físico, como, como un sustantivo, pero eh, aplicada en programación. Entonces, es como agarrar el objeto del mundo real y describirlo a través de atributos y de comportamientos. Esto es fundamental para programación orientada a objetos, atributos y comportamientos. Entonces, nosotros vamos a agarrar un objeto cualquiera y lo vamos a describir. ¿Qué tan detallada va a ser esa descripción? Eso es algo que depende de nuestras necesidades. Puede ser una descripción muy ligera, tomar solo algunos atributos y algunos comportamientos a grandes rasgos, puede ser muy detallada. Eso va a depender directamente de lo que sea que queramos hacer. Entonces, la manera más fácil de ver esto es, supongamos que tenemos aquí una silla. Nosotros a esa silla le podemos sacar atributos. Ok, digamos que el primer atributo que tiene esta silla es que es de madera. El segundo atributo que tiene, digamos que sea el color. Em, ¿Qué otra cosa podemos decir? Em, Podemos decir que es fuerte. Bueno, digamos aquí fortaleza. Bueno, resistencia mejor. Y bueno, estos digamos que son tres atributos que tiene esa silla. Ahora, ¿cuáles podrán ser sus comportamientos? O sea, ¿qué puede hacer esta silla? Bueno, realmente, como es una silla, no puede hacer nada. Si suponemos que tiene rodines, podemos decir que tiene desplazamiento, solo en el caso que tenga rodines. Si no, pues no. Si no, sería arrastrarse. ¿Qué otra cosa puede hacer una silla? Puede, no, yo creo que nada más. Ah, bueno, otra cosa que podría ser, digamos que pueda reclinarse, digamos que el respaldar sea reclinable, que sea como una silla de escritorio. Y bueno, esa es una descripción de esta silla. Entonces, ¿es un objeto del mundo real? Sí, pero yo lo estoy viendo a través de únicamente atributos y comportamientos. Vean que yo en ningún momento dije aquí que esto iba a ser una silla. Simplemente digo, tiene estos atributos, tiene estos comportamientos y es mi sillita. Ahora no es una silla del mundo real, una silla del mundo real tiene muchas más cosas, pero para mis efectos esto es suficiente. Entonces vean que así es como uno hace modelación de objetos a través de únicamente descripción a través de atributos y comportamientos. Bueno, veamos otro ejemplito. Veamos este carro que está aquí. Bueno, supongo que muchos de ustedes pueden saber que este es un Tesla. Es un Tesla rojo y es un carro eléctrico. Entonces, ¿qué atributos tiene? Es color rojo. Eso es un atributo muy visible. ¿Qué marca es? Es marca Tesla.
Tiene 4 puertas principales y es eléctrico. Ahora, los carros sí tienen mucho más comportamiento, hacen muchas más cosas que una silla, evidentemente. Este carro, digamos que acelera, digamos que frena, digamos que se maneja solo, tiene autopilot, es capaz de detectar obstáculos, eh, es capaz de medir la distancia, también es capaz de medir la velocidad, puede poner música, puede poner aire acondicionado, puede abrirse el techo, si no me equivoco, puede prender las luces. Entonces, vean que tiene un montón de atributos y tiene un montón de comportamientos. Ahora, ¿cuántos atributos y cuántos comportamientos voy a utilizar? Eso depende de mi problema. Pero podrían ser aquí 3 atributos, 3 comportamientos y tal vez eso sea suficiente para mí. Nuevamente, esto es algo que depende de lo que yo quiero hacer. Simplemente utilizo los atributos y los comportamientos asociados que yo necesito para mi problema. No voy a poner más, que sería innecesario. Entonces vean qué interesante cómo yo puedo describir objetos a través de únicamente estas dos cosas. A punta de atributos y a punta de comportamientos yo puedo describir objetos. Y es así como nace el paradigma de programación orientada a objetos. Un paradigma de programación es como una manera de hacer las cosas en programación. Digamos que es un estilo fundamental. Esta es una buena descripción. Entonces, nos marca como la base de cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a programar. Hay otros paradigmas, hay un montón, pero de momento solo vamos a ver este, se llama paradigma de programación orientada a objetos. Hay otros paradigmas que se ven ya mucho más avanzados en la carrera. En el curso de lenguajes compiladores e intérpretes, ahí se ven otros paradigmas. Hay unos paradigmas súper locos, como programación funcional o programación lógica. Es una loquera. Pero bueno, sepan que existen muchos más paradigmas que solo este, orientación a objetos. Pero este es uno de los más utilizados en la vida real. Los otros casi que existen de manera teórica. Digamos, nadie los utiliza. Ustedes no van a ir a una empresa a programar ahí lógico. De fijo van a programar en orientación a objetos. Bueno, y este paradigma de programación orientada a objetos es en el cual el mundo real está modelado como objetos y vamos a modelar también la interacción que hay entre un objeto y otro. Por ejemplo, en el ejemplo de las sillas, uno podría modelar la interacción que tiene esta silla con una mesa, por ejemplo, o un escritorio. Son dos objetos que tienen una relación entre sí. Por lo general se utilizan juntos. Entonces vean qué interesante cómo los objetos interaccionan con otros para hacer cosas, para obtener determinado fin. Una cosa muy importante de la programación orientada a objetos es que existe el concepto de clase, que es una entidad que se requiere manejar en el programa. Digamos, todo el objeto yo lo encapsulo dentro de una clase. Por cierto, ustedes en el primer proyecto de taller, la gran mayoría de ustedes utilizó clases. Quizá ni siquiera sabía qué eran, pero las utilizaron. Por ejemplo, hicieron una clase que se encargaba de administrar las ventanas del juego. Hicieron otra clase que se encargaba de administrar los enemigos. Entonces vean cómo los objetos se modelan a través de clases. Digamos, el objeto es una cosa teórica abstracta, la clase es la materialización de ese objeto en la programación. Entonces, al igual que los objetos que hemos visto, la clase es como una plantilla o molde en la cual yo meto los atributos y meto los comportamientos. Por cierto, acá el comportamiento está modelado a través de métodos. Los atributos sí siguen llamándose igual, pero el comportamiento se modela a través de métodos. Por ejemplo, el ejemplo de la silla, que dijimos que se podía desplazar porque tenía rodines. El desplazamiento es un comportamiento que cómo lo
programamos, lo programamos a través de un método, a través de una función. Veamos, por ejemplo, este ejemplo que está acá. Vamos a crear una clase llamada persona. Una persona es un objeto de la vida real, ¿verdad? Uno las personas las puede describir con atributos y con comportamientos, ¿verdad? Y aquí una persona puede tener n atributos y n comportamientos. Por ejemplo, ¿qué atributos podría tener una persona? Todo mundo tiene nombre, todo mundo tiene apellido, todo mundo tiene edad y todo mundo tiene género. Y ahora, ¿qué cosas puede hacer una persona? Puede hacer muchísimas cosas, pero estas que están acá son, digamos que la persona puede correr, puede jugar, puede cantar, puede hablar, puede cocinar y puede dormir. Yo podría poner aquí más cosas, podría poner más atributos. Pensemos, por ejemplo, acá un atributo que sea color de ojos. O otro atributo que sea ciudadanía, digamos, si es costarricense o alguna otra cosa. Algo más que puedan hacer las personas, digamos que puedan eh, bañarse, por ejemplo. Y bueno, aquí yo podría poner n cosas más, igual aquí yo podría poner n cosas más. ¿Cuántas voy a poner? Depende de mi problema, depende de lo que sea que yo quiero hacer. Simplemente pongo las justas y necesarias para lograr mi objetivo. Entonces, bueno, aquí lo importante es entender que las clases son la materialización de esos objetos abstractos que nosotros vemos en la vida real. Es como la manera de llevar eh, el objeto a la programación. Es la materialización del objeto en programación. ¿Por qué se llaman clases y por qué no se llama, no sé, objetos? No sé, sinceramente, pero se llaman clases. Hay una cosa, que es un concepto que está asociado directamente a las clases, que es la instanciación. O sea, es crear una instancia. Es el proceso a través del cual yo creo una instancia. Ahora, ¿qué es una instancia? Es la materialización de esa clase. Recordemos que las clases son plantillas, moldes. Es la materialización de esa clase en un individuo específico. En este ejemplo de la clase persona, veamos que aquí yo dije, iba a tener nombre, apellido, edad y género, pero nunca dije cuál era el nombre, nunca dije cuál era el apellido, nunca dije cuál era la edad. Entonces, la instanciación es el proceso a través del cual yo agarro una clase y la materializo en un individuo en particular. Por ejemplo, aquí tenemos a Pedro, que es la instanciación de la clase persona. Pedro se llama Pedro. Ahora, ¿qué apellido, qué edad y qué género tiene? Pues no nos lo especifican. Pero sepamos que Pedro ya tiene todos estos otros atributos, los tiene definidos. Ok, aquí hay otra instancia que se llama Cristina. Aquí hay otro que se llama Manuel, hay otro que se llama María. Entonces yo podría crear más individuos aquí sin ningún problema. Como es un molde, una plantilla, yo puedo crear todos los que yo quiera. Digamos que yo puedo crear aquí a Carlos. O yo puedo crear aquí a Dayana, etcétera. Yo puedo agarrar esa clase persona y crear todas las instancias que yo necesite. Esto es lo bonito, porque vean que es el mismo código que lo estoy reutilizando un montón de veces. Eso simplifica mucho las cosas a la hora de programar. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? No, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, otro concepto relacionado a la orientación a objetos. Por cierto, vamos a ver aquí como 4 conceptos fundamentales que necesitamos entender para poder hacer algo al respecto. El otro concepto es la encapsulación. Esto sí es algo mucho más intuitivo. eh, es algo que uno espera, digamos. Con encapsulación uno espera que las cosas se metan como en una cápsula. Y es precisamente eso. Es la característica que tiene la orientación a objetos que permite que todo lo referente a un objeto, todos sus atributos y todo su comportamiento quede encapsulado dentro de este. Por ejemplo,
En el mismo ejemplo de la clase personas, toda la información sobre esta persona, ya sea su nombre, su apellido, su edad, su género y todas las otras cosas que yo podía poner ahí, va a quedar encapsulado dentro de esa clase y no necesariamente se ve desde el exterior de esa clase, al menos que yo se lo solicite. Entonces, es la manera a través de la cual yo puedo agarrar todo esto y meterlo en una clase y que quede dentro de esa clase. Ahora, yo podría tener aquí otra clase más y podría tener aquí otra clase más, pero las clases no interfieren entre sí. Si bien es cierto, pueden tener una interacción, no hay como una interferencia de una con la otra. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí tengo una clase eh, mascota y esa mascota también tiene un nombre? ¿Cómo hago yo para que este nombre no interfiera con este otro nombre? Bueno, como están encapsulados en clases diferentes, entonces no hay como una interferencia de un atributo de una clase con el atributo del otro. Eso es lo bonito de la encapsulación, que todo queda metido dentro de donde debería estar, dentro de su clase. Hay otro concepto por acá que se llama la abstracción, que es como la habilidad de poder ocultar la complejidad que llevan los objetos por dentro. Está muy relacionada a la encapsulación, pero va un poquito más allá, porque no solamente controla el acceso a la información, digamos, veamos que aquí esto tiene un montón de atributos y tiene un montón de métodos. Para yo poder acceder a estos atributos y métodos, tengo que pasar a través de la clase. No son métodos que están disponibles públicamente. Eso es como la encapsulación. Pero la abstracción va un poco más allá, sino lo que nos da es como la facilidad de ocultar la complejidad de los procesos que estamos implementando. Entonces, si yo tengo por acá un método que sea, por ejemplo, cocinar, supongamos que programar este método cocinar es súper complejo. Lo bonito es que, bueno, yo lo programo una única vez. Programo el método cocinar. Y entonces ya la clase tiene este método cocinar implementado y lo hace muy bien. Ahora, yo desde fuera de la clase, yo puedo llamar a este método de cocinar. Yo, digamos, como un ente externo, yo puedo acceder a este método cocinar. Y en ningún momento soy consciente de la complejidad que lleva asociado este método cocinar, ¿verdad? Pensemos, por ejemplo, en cuando nosotros, bueno, iniciamos sesión en nuestra computadora y la computadora queda ahí prendida, sin ninguna aplicación abierta, simplemente esperando que yo le dé alguna orden. Digamos que nuestra orden sea abrir el navegador para meternos, no sé, a Facebook. Uno únicamente le da clic al iconito del navegador, ¿verdad? Uno nunca se ha preguntado como todas las cosas que pasan por debajo cuando yo le doy clic para que se inicie el navegador. Ahí está corriendo un montón de código súper complejo. Se está haciendo una conexión con internet, se están abriendo las ventanas, el navegador se conecta con otras cosas, tiene interacción con todo el mundo. Entonces están pasando un montón de cosas súper complejas, pero uno como usuario son cosas que no ve. Eso es que está abstraído para nosotros. Digamos, alguien se encargó, lo programó, lo hizo todo bonito y ahora nos lo provee a nosotros como un servicio. Únicamente uno le da clic y ya. Nunca pensamos en todas las cosas que implicaba eso. Eso significa que eh, el iniciar el navegador está completamente abstraído y aunque es un proceso complejo, está dado al usuario como algo simple. O sea, hacia el mundo exterior se oculta su complejidad. Y un concepto fundamental de programación orientada a objetos es la herencia. Y es esta habilidad esta característica a través de la cual yo puedo hacer una clase que herede de otra clase y obtenga todos los rasgos que tenga la primera. Digamos, yo tengo una clase A y una clase B.
yo puedo hacer que la clase B herede de la clase A. Y entonces ahora va a obtener todos sus atributos y todos sus comportamientos. Esto es algo súper útil. Ya después vamos a ver cómo se usa. A la primera clase, a la clase que hereda, se le llama clase base o también clase padre. Y a la otra clase se le llama clase derivada o clase hija. Esto lo que hace es fomentar la reutilización de código para que si yo necesito algo de alguna otra clase que ya existe, simplemente herede de esa clase en lugar de copiar y pegar el pedazo que necesito. Veamos un ejemplo de herencia. Esto es fácil de entender. Supongamos que tenemos la clase persona. Es la clase persona que hemos tenido hasta el momento. Ahora queremos hacer una clase que se llame programador, la cual posee los mismos atributos y métodos de la clase persona, pero tiene un método adicional. O sea, tiene un comportamiento adicional que es el de programar. Entonces, una persona genérica no programa, un programador sí programa. Entonces, lo que podemos hacer es que la clase programador herede de la clase persona para así obtener los mismos atributos y métodos que tenía la clase persona sin tener que volver a reescribirlos, sin tener que copiar y pegarlos. Supongamos que mi clase persona tiene esto. Tiene nombre, apellido y edad, nada más. Y camina, habla y come. Esto es una persona genérica, esto podría ser cualquiera. Ahora lo que queremos hacer es una nueva clase llamada programador que, aparte de hacer estas cositas, yo quiero también que programe. Entonces, yo quiero que tenga aquí un método programar. Entonces lo que hago es crear una nueva clase llamada programador que va a tener los mismos atributos y los mismos métodos de su clase padre, pero le va a añadir uno nuevo que es programar. Y entonces yo lo que hago es que la clase programador herede de la clase persona. Y entonces ya ahora aquí yo voy a tener igual. Yo aquí voy a tener nombre, yo aquí voy a tener apellido y voy a tener edad, pero no porque la clase programador los tuviera ya per se, sino porque los agarró de la otra clase persona. Y yo puedo hacer aquí herencia todas las veces que yo quiera. Yo podría crear acá otra tercera clase, no sé cómo le llamamos. Llamémosle programador de bajo nivel. Entonces, este programador de bajo nivel puede heredar de la clase programador, que a su vez heredaba de la clase persona, y aquí él puede hacer cosas diferentes. No sé, ahí lo que ustedes quieran. Entonces, vean qué interesante cómo realmente esto fomenta la reutilización de código y la simplificación de procesos. Entonces, si yo en algún momento de la vida quiero añadirle un atributo adicional a la clase persona, digamos que yo le quiero añadir acá ese color de ojos. Yo se los puedo añadir perfectamente. Y al añadirlo a la clase padre, automáticamente va a quedar añadido a la clase programador y a la clase programador de bajo nivel. Eso es la herencia. Y yo puedo hacer esto n veces hacia abajo. De la clase persona también puede heredar todas las otras clases que yo quiera. De aquí también, de la clase programador, puedo sacar todas las otras clases hijas que yo quiera. Y así sucesivamente. Así es como realmente se hace el código en la vida real. Otro concepto que existe es el de polimorfismo. Ustedes sabían que poli significa muchos y morfo significa forma. Por ejemplo, la palabra amorfo significa que algo no tiene forma. Se refiere al hecho de que varios objetos de diferentes clases
pero con una base común, se puedan usar de manera indistinta sin saber de qué clase exacta son para poder hacerlo. Esta es como la definición formal, pero ahora bueno, aterricémoslo en un ejemplo. Recordemos, polimorfismo significa que hay muchas formas de hacer lo mismo. Entonces, volviendo al ejemplo de la clase persona, supongamos que tenemos una persona que tiene el método comunicarse, pero existen diferentes maneras de comunicarse dependiendo de la persona. Entonces, por ejemplo, si existe una persona que sea una persona muda, la cual hereda de la clase persona, ¿sabe? Pero su forma de comunicarse es diferente a una persona que no es muda y que puede hablar a través de su boca. Entonces, ambas personas, la persona muda y la persona no muda, pueden comunicarse, pero la persona muda lo hace de manera distinta a la persona no muda. Pongámoslo acá. Ok, la persona muda se comunica a través de señas y la persona no muda se comunica a través del habla, pongámosle. Entonces, vean qué interesante, como ambas personas heredan de una clase persona que está más arriba. Ok, esta hereda de este y este hereda de este. Ambas instancias de persona muda o no muda pueden comunicarse, simplemente que lo hacen de manera diferente. A esta diferencia es lo que se le llama como polimorfismo, que lo que dice es que diferentes clases pueden implementar su comportamiento de manera distinta entre sí. A eso es a lo que se le llama polimorfismo. Y bueno, eso es como toda la teoría necesaria de este tema a este punto. Como les digo, hay más cosas, hay muchas más cosas, pero las vamos a ver en el siguiente curso. Es simplemente una introducción al curso que sigue. Entonces, hasta este punto, ¿tienen alguna duda con algo? No, profe. Todo bien. Ok, excelente. Entonces, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de cómo es que uno hace clases en Python ya formalmente. Veamos. Eso, un toque. Ok, aquí tengo una ventanita y yo ya tenía un archivillo creado. Ok. Bueno, lo voy a borrar y lo vamos a ir haciendo así en vivo. Ok, primero voy a crear una clase persona. Por cierto, las clases siempre llevan el nombre en mayúscula. La primer letra en mayúscula, así uno las distingue de métodos. Entonces los métodos por lo general uno siempre los hace en minúscula, las variables y todo, pero las clases siempre llevan la primera letra en mayúscula para poder saber que son una clase. O sea, son algo más importante que un método, solo por aquello. Entonces, ¿cómo se hace? Es súper fácil en Python. Hago la aclaración, esto es fácil en Python, en otros lenguajes no. Por ejemplo, el C++ es una cosa, tiene programación orientada a objetos, pero la sintaxis, olvídense de que es así, es sencillo. Ok, utilizo la palabra reservada class y aquí simplemente pongo el nombre de la clase que yo quiera. Entonces, ahí ya creé la clase persona. Ahora voy a definir sus atributos. Digamos que esta persona tiene nombre, tiene edad, digamos que tiene residencia
Y digamos que tiene, pongamos que tiene salario. O sea, digamos que por cosas de la vida yo necesito saber esas 4 cosas. Ahora vamos a definir su comportamiento. Ahora, en esta clase persona, como mis atributos son así tan simples, tan pocos, no es mucho lo que yo puedo hacer con esto. Entonces voy a hacer un método que se llame retornar salario. Ok. Y ahorita les explico qué es esto de self. Ah, aquí tenía que ponerle def. Con razón. Ahora, aquí lo que voy a imprimir es el salario es de tanto. Y bueno, ya esto es una clase que tiene atributos, tiene comportamientos, tiene muy pocos atributos y tiene muy pocos comportamientos. Pero para mí sería suficiente. Ahora, existe una cosa, un concepto en programación orientada a objetos y en clases en general que se llama el constructor. Ok, ¿qué es esto del constructor? Es un método que tienen todas las clases en el cual apenas yo hago una instancia de esa clase, se llama ese método constructor y lo que se encarga es como de preparar los atributos y preparar todo para cuando yo vaya a utilizar esa clase. Entonces, por ejemplo, en este constructor vamos a poner, bueno, vamos a setear todos los atributos de la clase. Entonces, esto tiene una sintaxis particular y así se ve un constructor en Python. Es una función, vean que estamos utilizando def, esto es para definir una función. Se llama guión bajo init guión bajo. Así se llama porque así lo decidieron. Pero este es el constructor de esta clase. Esto me lo puedo volar. Y aquí lo que voy a hacer es, cuando apenas yo hago una instancia de esta clase, tengo que darle el nombre, la edad, la residencia y el salario de esa persona para poder materializar esta clase en una persona particular. Entonces, yo aquí tengo que recibir nombre, tengo que recibir edad, residencia y salario. Y ahora lo que voy a hacer es asignar todos estos atributos que yo recibí como parámetro a estos atributos que yo tengo aquí dentro de la clase. Esto es un toque truculento al inicio, pero ya después no mucho. Ya después cuando empiecen a hacer ejercicios ya van a ver que todo bien. Ok, ¿qué es esta cosa que dice self? Esto es un parámetro que recibe, esto es algo propio de Python, eso sí. Digamos en C++ o así no existe esto de self. Esto es algo propio de Python, que lo que hace es identificar cuando me estoy refiriendo a cosas de la clase en sí o cuando me refiero a cosas que vienen externas. De hecho, para simplificar esto y para poder entenderlo mejor, a todos estos atributos que estoy recibiendo externos, les voy a poner --ext. Entonces vean, a través de self yo me refiero al atributo de la clase, o sea, de mi misma clase. Y lo voy a igualar al nombre que yo voy a recibir externamente. Entonces aquí podría venir Pancho, digamos. Entonces yo hago que el atributo nombre de la clase sea igual a Pancho. Entonces por eso este tiene self, por eso este no tiene self. Ok, bueno, aquí continuemos. Self.edad va a ser igual a edad ext. Self.residencia
va a ser igual a residencia externa y, ay, qué madre, self.salario va a ser igual a salario externo. Y bueno, entonces vean qué bonito. Y ahora, apenas yo haga una instancia de la clase, entonces ya ahora obligatoriamente tengo que pasarle todo esto. Obligado sí o sí. Y aquí, apenas con este método constructor, ¿se acuerdan que era preparar todos los atributos necesarios de la clase? Entonces ya ahora yo igualo la variable nombre, la igualo a el nombre externo que recibí. La variable edad la igualo a la edad que recibí externamente y así sucesivamente. Por cierto, esto hay que inicializarlo en algo. Vamos a inicializarlo todo en vacío. En vacío o en cero. Los que son string en un string vacío y los que son enteros en un entero cero. Ok, y bueno, ya eso sería todo. Hagamos aquí una, nada más para que quede separado bien. Ok, esos de arriba son los atributos. Este método constructor, digamos que no es ni atributo ni es comportamiento. Eso es algo simplemente que tienen todas las clases. Y aquí voy a definir el comportamiento de la clase. Entonces, bueno, estos son los atributos. Recuerden que yo les decía que todos los objetos se modelan como atributos y comportamientos. Estos de arriba son los atributos. Estos de abajo son los comportamientos. Ahora, yo aquí puedo poner más atributos. Y yo aquí puedo poner más comportamiento. Perfectamente. Solo que para efectos de nuestro ejemplo, simplemente voy a trabajar con esos. Ok, voy a hacerle zoom out para que quede así, todo en una sola vista. Esta es una clase, se las presento. Una clase llamada persona, tiene estos atributos, tiene este comportamiento y tiene esto del constructor, que es algo propio de todas las clases. ¿Alguna duda hasta el momento con esto? Profe, una pregunta. Usted ahí cuando está, digamos, en la función retornar salario, cuando usted lo imprime, ¿no debería ser el salario es de self.salario o no? ¿O es con el mismo Sí, salario? no, sí es definitivamente eso hubiera sido un error. De hecho, cuando lo hubiéramos corrido, se hubiera dicho que esta variable no existe. Entonces sí, tiene toda la razón. Tengo que ponerle self para que se refiera a este salario de aquí. Excelente, muchas gracias. Em, mira acá, Basilón dice que esto no existe. Bueno, ahorita cuando lo ejecutemos vamos a ver qué es este error. Bueno, ahora eso es la clase ya como tal. De hecho, la voy a minimizar. Ahora vamos a crear una instancia de esa clase. Y ahora yo digo, ¿qué atributos tenía? Nombre, edad, residencia, salario. Yo voy a crear una persona llamada, no sé, Carlos. Va a ser igual a persona. Y abro paréntesis. Y aquí, ¿qué es lo que le tengo que poner? Vean, bueno, algo súper vacilón de esto, de programación orientada a objetos, es que yo no tengo que pasarle este atributo self, sino que esto simplemente es como si no existiera. Simplemente tengo que pasarle todo lo que sigue después del self. Y el self siempre va de primero. Y de hecho, vea que aquí en las sugerencias, esta cosa
me pide a partir del nombre. No me pidió aquí el self, que era el que estaba de primero. Entonces, bueno, yo voy a decir que esa persona se llama Carlos Mata. Ahora, ¿qué edad tiene? Digamos que tiene 32. ¿Dónde vive? Digamos que vive en Cartago. ¿Y cuál es su salario? Ay, el salario es un entero. Digamos que su salario es de 1.000.000. Y listo. Así ya yo tengo una instancia de esta clase Carlos. Yo puedo correr esto para confirmar que nada explote. Y listo. Vean que se ejecutó y todo bien. De hecho, no sé por qué aquí antes decía que había un error. Pues ya se quitó. Bueno, esta es una instancia de esta clase. Yo puedo crear aquí otra persona. Llamémosle María. María es igual a la clase persona. María tiene un nombre. Y vamos a decir que es María de apellido Calvo. Digamos que tiene 54. Digamos que vive en... ¿Dónde vive? En Guanacaste. Ajá. Y digamos que tiene un salario de 3 millones. Ahora yo puedo crear aquí. Yo voy a copiar y pegar esto, pásenme un par de personas más. Y yo voy a crear otra persona. Pongámosle Juan. Que digamos que se llama Juan Ramírez. Tiene aquí 87. Vive en Heredia. Y del salario dejémoslo igual. Y voy a crear finalmente otra. Digamos que le ponemos Pablo. Digamos que se llame Pablo Pérez. Tiene 15. Vive igual en Guanacaste y no tiene salario porque no trabaja, digamos. Y bueno, vean qué chiva, como yo agarré esta clase y me creé un montón de instancias. De hecho, aquí inicialmente iba a crear una, pero ya creé varias. Estas son diferentes personas que materializan la clase persona en personas particulares. Ahora vean qué vacilón. ¿Se acuerdan que yo tenía comportamientos, yo tenía métodos? Yo ahora puedo decir, Carlos, punto, retornar salario. Esto no recibe nada. Solo recibe el self, pero el self le dijimos que no se pasa. Y entonces vean ahora qué interesante lo que va a pasar. Y ahora va a decir, el salario es de esto. De hecho, bueno, para que quede más claro, yo puedo decir, el salario de es de. Y ahora aquí hago punto format. Y aquí le vamos a dar el salario. Y no, le vamos a dar self.nombre y self.salario. Entonces voy a decir, el salario de el nombre de la persona es de el salario. Entonces ahora si volvemos a correr esto, nos va a decir, el salario de Carlos es de 1.000.000, perdón. Y yo ahora aquí puedo llamar para saber el salario de Juan. Entonces pongo Juan.retornar salario. Y dice, el salario de Juan es de 3 millones. Y así yo puedo crear aquí nuevos métodos, yo puedo crear aquí nuevos atributos, todo lo que ustedes quieran se puede hacer acá. Y aquí lo que es súper interesante es cómo uno llama a los comportamientos de esta clase a través de simplemente poner un punto. Entonces pongo el nombre de la clase, punto, lo que sea que necesito. Y ya ahí viene y se ejecuta este codiguillo que está aquí. Ok, entonces algo así algo así un poquillo más complejo.
es lo que se evalúa en el tercer examen. Entonces, viene por partes, digamos. Primero dice, de hecho aquí tengo exámenes, se los voy a enseñar. Vamos a ver, este fue el examen que hicimos la última vez que di el curso, que fue hace como semestre antepasado, si no me equivoco. No, mentira, este es el examen que les hice a ustedes un día de estos. O sea, me equivoqué aquí. Aquí está. Ok. Fue el año pasado, a finales del año pasado. Segundo semestre del año pasado fue. Dice, el ejercicio, vean que es un mega ejercicio. Viene partido en diferentes partes. Por cierto, aquí se evaluó Quicksort, pero con ustedes no. Ustedes va a ser 100% orientación a objetos. Dice, se desea construir una clase, un objeto tipo Uber con los siguientes atributos. Entonces, vea que aquí dice una lista de atributos que tiene este objeto llamado Uber. Y tiene estos métodos. Tiene un método mostrar, tiene un método reset, un método enviar reparación, recibir reparación, viaje. De hecho, aquí les dicen qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Aquí les da también una lista de métodos que ustedes tienen que crear. Y aquí es donde ya se les pide lo que tienen que hacer. Dice, defina una clase Uber para el manejo de este objeto. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer aquí en el punto A es agarrar todos estos atributos y todos estos comportamientos e implementarlos. Hacer algo más o menos a lo que hicimos en el ejemplillo anterior. Y después dice, luego de tener definida la clase, o sea, en el punto A simplemente es definir la clase. Ahora, en el punto B es, ya teniendo esa clase definida, vamos a crear una función llamada solicita, que va a tener estos atributos, estos parámetros, que reciba una lista de instancias para saber cuáles vehículos podrán transportar a un cliente según un tipo de vehículo y una calificación mínima solicitada por el cliente. Entonces, es básicamente crear una lista de objetos, una lista de instancias, y a través de esa lista yo poder ir sobre toda esa lista y saber cuáles vehículos podrán transportar a un cliente según el tipo de vehículo que pidió, o sea, ya sea sedán, SUV, lo que sea, la calificación mínima, digamos que el cliente solo quiera viajar con vehículos con 5 estrellas y ya, esto es el examen. De hecho, lo que vamos a hacer ahorita es, bueno, ya la clase de hoy hasta aquí llegó. Nos quedan, estamos en semana 15, ¿verdad? Esta semana 15, después sigue 16 y después sigue 17. El examen, seguro nosotros, creo que ya yo les pasé las fechas, pero creo que era de hoy en 15. Entonces nos quedan aquí un par de clases, 2 o 3 clases adicionales, dependiendo. Entonces tenemos el miércoles, el viernes y el otro miércoles para hacer práctica. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a pasar este examen, se los voy a pasar de una vez para que ustedes lo analicen y lo intenten implementar de aquí al miércoles de la otra semana. Este miércoles, bueno, vamos a tener clases sincrónicas normales y vamos a implementar este mismo ejercicio. Pero sería súper útil si ustedes ya lo pudieran llevar resuelto, o al menos casi resuelto, para llegar a la clase como a aclarar las dudas. Esto es mucho mejor que simplemente ustedes esperen a que yo se los resuelva. Y el viernes vamos a hacer otro. Y ahí pues, ahí vamos a ver cómo queda la cosa. A ver si el miércoles 16 tenemos clases también o no. En teoría no, porque esta semana es libre, pero bueno, ahí vemos si es necesario o no. Y bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda con el tema, alguna duda con algo, y lo vemos. Yo nada más tenía una duda muy simple que era en el código que hiciste hace un segundo de persona.
Ujú. En los atributos, en los primeros atributos, eso, en ese nombre, edad, residencia y salario, creo que la razón por la que te da error es porque ahí se tuvieron que haber definido con como exterior, ¿verdad? Am, Perdón, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? O sea que, digamos, esos primeros atributos que definiste ahí, nombre, edad, residencia, salario, ahí Ujú. arriba, deberían haber estado definidos como nombre exterior, ¿verdad? ¿O no? No. De hecho, por eso les puse nombres diferentes. Vea que este se llama nombre pelado y este se llama nombre externo. Estos, nombre externo, edad externa, residencia externa, salario externo, son nombrecillos que yo le pongo a los parámetros que me dan aquí. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago la instancia de Carlos Mata, entonces, este nombre de aquí adopta, este nombre externo adopta Carlos Mata. Esta edad va a ser igual a 32. Esta residencia externa va a ser igual a Cartago y este salario externo va a ser igual a 1.000.000. Entonces, yo lo que tengo que hacer en el constructor es ese nombre externo, esa edad externa, esa residencia externa y ese salario externo, los tengo que igualar. Bueno, quiero que mi nombre del nombre de mi clase sea igual a ese nombre que yo recibí como parámetro. Esta edad, que es la edad de mi clase, yo quiero que sea igual a lo que yo recibí como parámetro. Igual con la residencia e igual con el salario. Por eso es que vea que aquí, toqué, aquí dice self.nombre, o sea, este nombre de aquí va a ser igual al nombre externo. Y igual, self.edad, o sea, esta edad de aquí va a ser igual a la edad externa que yo recibí como parámetro. De eso se trata. Ahora, yo aquí les hubiera podido poner el mismo nombre. Digamos, yo les hubiera podido quitar lo de, lo de externo. Igual, esto funcionaría exactamente igual, porque yo para identificar este nombre de aquí, que es diferente a este otro nombre de aquí, por eso es que utilizo self. O sea, con self yo me refiero a este atributo que es de la clase. Esta es una variable externa. Esto podría haberse llamado periquito. Igual, hubiera funcionado igual. Los nombres de estos atributos de acá eh, son cualquier cosa. Ahora, cómo yo los identifico de los atributos de mi clase es a través del self. Y por eso es que se utiliza. Por eso es que es importante. Y por eso es que esto existe, digamos. Y por eso, para evitar este tipo de confusiones, por eso fue que yo les puse a las variables, les puse nombres diferentes. Por eso, para evitar esa confusión de cómo identificar esta edad de esta otra edad que yo recibía como parámetro. No sé si lo dejé peor, más bien. No, no, sí, ya me quedó bastante claro. Por cierto, entonces eso significa que si nunca fueras digamos, si ahí mismo que tienes seleccionado el self.edad de igual a edad externa, Ujú. si nunca hicieras esa igualación, la edad se quedaría mostrándose en cero. Sí, de hecho, hagamos una cosa. Quitemos esto aquí del salario y veamos que tenemos aquí una función que retorna el salario. Cuando yo corra esto, todo va a quedar en cero. Ahí dice el salario de Carlos es cero y el salario de Juan es cero. Precisamente para eso es que uno hace esta asignación en el constructor. No sé, entonces sí, ya me quedó claro. Ujú. Muchas gracias. Ok, excelente. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosita? Profe, a la hora de que uno llama a la clase, digámoslo así, lo- los parámetros en la llamada es los que va a recurrir, digámoslo así, a la función constructora. Sí, digamos, si yo aquí le quito esta última línea de salario y vea que aquí yo le estoy dando un salario, si yo le doy correr a esto, va a empalidar. Porque estos parámetros que yo meto aquí
son casualmente los parámetros que recibe el constructor. Entonces, si yo quisiera hacer eso, tendría que quitarlos de aquí. Ahí. Entonces, sí, para responder su pregunta, lo que sea que yo le meta aquí, el constructor lo tiene que recibir. Definitivamente. Entonces, vean que así ya ahora sí bretea. Ahora va a decir en cero porque ya yo le quité el salario, la variable salario de acá. Pero sí, eso que usted dice es cierto. Lo que uno recibe en el constructor es lo que recibe la clase la primera vez que se instancia. Bueno, la única vez que se instancia. Ok, muy bien. ¿Algo más? Bueno, entonces ahí ahorita les paso, creo que la presentación no la he subido, ahora la subo, y les paso también este examen para que ustedes idealmente el miércoles lo lleven resuelto. Si no lo logran resolver, el miércoles lo vamos a resolver, pero al menos inténtenlo, porque si no, no tiene mucho sentido simplemente ver la solución. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho la asistencia y que tengan un bonito día. Hasta luego.